Bueno, continuamos con la segunda parte del video explicativo, la importancia de habilidades gerenciales, mapa mental, realizado por mi autoría. Entonces, estamos en la parte de la inversión de capital en instalaciones. Entonces, en esta parte tenemos que entender que no solamente la inversión en capital en instalaciones hace referencia a una estructura física. Entonces, ¿qué pasa? En esta parte de inversión de capital en instalaciones estamos tratando o se está creando diferentes estrategias, ¿cierto? Con el fin que haya una cultura organizacional. Entonces, esta cultura organizacional se basa en dos, en el mercantilismo y en la globalización. Como ya hemos entendido el término de la globalización, ¿cierto? Como al intercambio solamente de forma económica, política, social, tecnológica, ¿cierto? También tenemos que entender que gracias a esta globalización han habido diferentes cambios, como ya lo veníamos diciendo. Entonces tenemos unos cambios tecnológicos, ¿cierto? Entonces, ¿en qué basan estos cambios tecnológicos? Se basan en dos diferentes sentidos. El uno, el de mecanismos, y el otro, las estrategias de adaptación. Entonces, gracias a estos mecanismos y estas estrategias de organización, de adaptación, perdón, estos cambios tecnológicos han venido ocurriendo en la globalización y ha habido un cambio en la cultura organizacional de las empresas, ¿cierto? Entonces, ¿a qué vamos? Que la inversión de capital en las instalaciones no está hablando de infraestructura, está hablando de la cadena, entre comillas, más débil considerada hoy día, que es al trabajador, ¿cierto? Entonces tenemos que cambiar una cultura organizacional. Entonces, si nos sumergemos en la parte de la parte de la tecnología o de los medios tecnológicos, tenemos una inversión y una adaptación, que eso es lo que se está viendo hoy día. ¿Cómo es esta inversión y esta adaptación? Por dos formas. Tenemos unos métodos y unas técnicas. Entonces, continuemos. En la parte de los métodos, ¿cierto? Estos tienen que ser dados gracias a unos instrumentos o unas herramientas que nos permiten una sincronización, lo podemos ver, y una armonía de las estructuras organizacionales de nuestras empresas, de nuestras compañías. Entonces, ¿cómo se logra esta sincronización, esta armonía, cierto? Y gracias a esto se puede cumplir o se puede llegar a alcanzar nuestros objetivos, que es el fin por el cual se está aplicando este inversión de capital. Entonces, primero, se tiene que cumplir, ¿cierto? O se tiene que llegar a, a cumplir los objetivos previstos desde el comienzo, gracias a unos instrumentos y unas herramientas previstas por los métodos, ya que hay una inversión y una adaptación en los medios tecnológicos, ¿cierto? Y esto es debido a qué? A la globalización. Entonces, hoy en día podemos dar el ejemplo que estamos en un mundo globalizado. ¿Por qué? Porque en nuestras casas todos tenemos celulares, todos tenemos herramientas tecnológicas, tenemos dispositivos tecnológicos que nos permiten estar en comunicación, en hacer diferentes intercambios, ¿cierto? Ya sea de un ejemplo, si voy a hacer una compra por medios electrónicos, puedo hacer la transferencia inmediatamente. Si me voy a comunicar, voy a transferir algún archivo, me voy a comunicar, puedo enviar alguna foto. Todo ese sistema de globalización es el intercambio tecnológico, intercambio de mercancía, de información que ya habíamos hablado anteriormente, ¿cierto? Entonces, esto se debe a gracias a la inversión de capital en instalaciones. Ahora seguimos en la inversión en el desarrollo de recursos humanos. Entonces, en las empresas, ¿cierto? Muchas veces se contemplaba, gracias a los estudios del padre en la ingeniería industrial, se contemplaba muchas veces que el trabajador, ¿cierto? No se le prestaba esa atención primordial como lo es el trabajador, ya que es una fuente fundamental en la empresa, ¿cierto? Entonces acá tenemos, ¿qué pasa? Que tenemos que el trabajador sufre unos cambios de comportamiento y esto nos lo dio gracias a diferentes estudios. Entonces, ¿qué pasa? Esos cambios de comportamiento se empezaron a analizar y se dieron cuenta que hay unas tendencias, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Un ejemplo, vamos a citar, que si se trabaja con luz blanca hay mayor concentración, pero a menor tiempo, ¿cierto? Si se trabaja con luz amarilla hay menor concentración a mayor tiempo. Es decir, si yo trabajo con luz blanca, ¿cierto? Si me tengo que concentrar, trabajo con luz blanca. ¿Por qué? Porque me permite concentrarme, pero adicionalmente ese tipo de concentración es más corta debido a que ya empieza la fatiga. Si yo trabajo con luz amarilla, puedo, realmente puedo trabajar más tiempo, ya que esa luz no me cansa, pero sin embargo no voy a estar 100% concentrado.
Entonces ahí ya va compensando. Entonces, ¿qué pasa? Gracias a estos estudios de métodos y tiempo, precisamente, se realizaron los estudios y se dieron cuenta que hay unas tendencias de los trabajadores. Estas tendencias dependen de dos factores, los aspectos y desarrollo del experimento, que ya les vamos a contar más adelante, sin embargo ya les di un breve briefing de lo que era este experimento. Entonces, en los aspectos, ¿cierto? ¿Qué tenemos? ¿Qué pasa? Tenemos a fortalecer, a capacitar y el desarrollo humano. Entonces, ¿qué pasa? En los aspectos tenemos que fortalecer los conocimientos de nuestros trabajadores, tenemos que capacitarlos adecuadamente para las labores que van a realizar. Entonces, acá tenemos la parte de fortalecer y adicional la parte de capa- capacitar, ¿cierto? En la parte de fortalecer adicionalmente tenemos que tener en cuenta sus habilidades, ¿cierto? Tenemos que sacar provecho a dichas habilidades. En la parte de capacitar, pues ya sabemos que es un estudio previo que se le tiene que dar al trabajador, haciéndole un briefing, haciéndole toda una introducción al trabajo que va a realizar y indicándole cómo se tiene que realizar. Y la parte del desarrollo humano es que adicional todos los empleados tenemos diferentes objetivos individuales y diferentes metas individuales. La compañía, como ser fundamental, tiene que trabajar en unión para lograr que el empleado logre esas metas. Entonces, dentro de los estudios que se estaban realizando, se hizo un desarrollo experimental. Este desarrollo experimental consta de cuatro fases. En esas cuatro fases principales se terminaron diferentes o se concluyeron diferentes formas. En la fase 4 no se pudo concluir por otros factores y no está especificado, sin embargo se hace una conclusión a ello. Entonces uy, tenemos entonces en la primera fase, ¿cierto? Tenemos que hay un factor psicológico que afecta al trabajador. ¿Qué es? El mismo trabajador muchas veces por problemas en la casa, por problemas personales, muchas veces se puede ver afectado. Entonces, ¿qué pasa? Si el trabajador está motivado, va a trabajar mejor y va a realizar mejor sus funciones. El factor psicológico es decir, yo puedo y yo lo voy a lograr y yo lo voy a hacer. A eso va el factor psicológico de las personas, que digan, sí lo puedo lograr y sí lo voy a hacer y no me va a afectar. Por ejemplo, si ahorita estoy trabajando y hay algún otro factor que me está molestando, puede ser iluminación, ruido, ergonomía, ¿cierto? Si solamente me estoy concentrando en decir, no, gracias a esta luz, la luminiscencia de esta habitación no me permite trabajar adecuadamente, no lo voy a hacer. Entonces necesito utilizar el factor psicológico para determinar que sí soy capaz de realizar dicha tarea. En la segunda fase tenemos trabajador es un ser social. Entonces muchas veces se fija que el trabajador prefiere realizar sus labores, sí las realizan, pero sin embargo con un intercambio social. Es decir, que hay una interacción entre más trabajadores y que adicionalmente cada trabajador, como ya lo decíamos anteriormente, cada trabajador tiene diferentes necesidades y diferentes metas personales que quiere llegar a alcanzar, ¿cierto? El trabajador o ser humano de por sí es un ser social. La tercera fase tenemos las relaciones humanas. Entonces, en esta fase es supremamente importante porque muchas veces se enfocaron, en vez del producto en esta fase, se enfocaron más en las relaciones humanas que estaba llevando a cabo el trabajador. Se enfocaron más en decir, listo, el trabajador tiene emociones, el trabajador tiene sentimientos, el trabajador necesita incentivos, el trabajador necesita algunos otros factores adicionales que la empresa le pueda brindar o la compañía le pueda brindar para que éste realice su trabajo de una manera 100% segura. En la cuarta fase, como ya hemos dicho, no se terminó, ¿cierto? Se pausó, no se explica el por qué. Sin embargo, se da inferencia que el trabajador solicitan los pagos, algo muy bueno, porque eso es lo que está aplicando hoy en día, que si yo trabajo horas extra, me correspondan esas horas extra y se me sea bonificado o se me sea pagado de una forma extra, hora extra, por decirlo así, por el trabajo que yo estoy realizando. Entonces, anteriormente no se tenía en cuenta eso. Se le decía a la persona, al empleado, tienen que trabajar 6 horas, pero si la compañía lo requería 1, 2, 5 horas más, no se le pagaba estas horas extra. Entonces aquí en la cuarta fase es donde el trabajador se da cuenta que solicita un pago extra por estas funciones adicionales que está llevando a cabo en el tiempo determinado. Entonces, adicionalmente, esta es la parte de inversión en el desarrollo de recursos humanos, pilar fundamental de la cadena.
Entonces ya sabemos que si trabajamos eh, muchas veces necesitamos de factores psicológicos que afectan nuestro trabajo, ¿cierto? Adicionalmente tenemos emociones, sentimientos porque somos humanos. Necesitamos relaciones humanas y muchas veces la empresa únicamente se está enfocando solamente en el producto o en el servicio, no está enfocando en nuestras relaciones humanas, que nosotros somos humanos y tenemos diferentes necesidades así sea, de comunicación. Y adicional solicitan pagos extras por la labor extra que estoy realizando. Listo. Ahora, por último, corrección, de penúltimo, tenemos el desarrollo de proveedores. El desarrollo de proveedores no solamente hace inferencia al proveedor de materia prima, porque uno entiende en la cabeza que proveedor es la persona que me está dando una materia prima para utilizar, para transformar en un producto, sino acá lo estamos haciendo más en el alcance interno de los empleados. Entonces, se están dando cuenta, todo esto es una cadena, ¿cierto? Que empezamos desde la inversión de capital en instalaciones, donde se hace inferencia al empleado, después la inversión en el desarrollo de cursos humanos, nuevamente donde nos estamos enfocando en el empleado, y ahora en el desarrollo de proveedores, que es el alcance interno de los empleados, ¿cierto? Que cumplen dos funciones. Entonces, la primera son las funciones particulares del empleado, que como todos sabemos tenemos unas funciones particulares que tenemos que llevar a cabo y esas funciones requieren un esfuerzo y una asignación de recursos. Entonces, un esfuerzo que se tiene que llevar a cabo tanto físico como mental y adicional asignación de recursos, que es que la empresa, ¿cierto? La organización me tiene que dar los implementos con los cuales yo voy a trabajar. O si yo ya cuento con eso, igualmente ya se estipula. En la parte de los empleados, ¿cierto? Sabemos que tenemos diferentes responsabilidades. Entonces, esas responsabilidades, ¿cierto? Adicionalmente, se entrelazan todos juntos porque somos una compañía, porque tenemos unas metas comunes para llevar a cabo como compañía, ¿cierto? En donde hay una confiabilidad y en donde se alcanzan diferentes objetivos. Si todos trabajamos juntos, se van a alcanzar diferentes objetivos. Entonces, tenemos ¿cómo se puede medir la confiabilidad de la compañía? Por diferentes métodos. Acá tenemos el branch marketing. ¿Qué es el branch marketing? ¿Y qué hace el branch marketing? Mide la confiabilidad de la compañía. ¿Por qué vamos a medir la confiabilidad de la compañía? Porque estamos logrando cumplir con las metas y los objetivos. Entonces, ¿qué consta el branch marketing? El branch marketing es la evaluación permanente de los niveles de competitividad para lograr un mejoramiento continuo, ¿cierto? Y un objetivo. Entonces tenemos que tener en cuenta que esta herramienta tiene 8 pasos. Entonces establecen las actividades, se determinan los factores claves antes de medir y se identifican a la compañía con prácticas avanzadas, ¿cierto? Todo este branch marketing, acá lo podemos visualizar, tienen diferentes herramientas, ¿cierto? Hay que medir la actuación de la compañía con prácticas más avanzadas y hay que medir la propia actuación y compararla con otras empresas que ya están mejor posicionadas en el mercado y adicional hay que desarrollar estrategias tácticas y soluciones para igualar o superar dichas empresas. Acá igualmente citamos la fuente de la que la tomamos, las herramientas o los sistemas que nos está brindando la universidad. Entonces, este es el benchmark. Adicionalmente tenemos el alcance de los objetivos, ¿cierto? Entonces, primero tenemos que medir la confiabilidad de la empresa, ¿cierto? La confiabilidad de la empresa y adicional tenemos que medir el alcance de los objetivos. ¿Cómo va a medir los alcances de los objetivos? Con un balance scorecard. ¿Cómo es el balance scorecard? Acá tenemos la imagen y adicional, entonces tenemos diferentes formas. Entonces, ¿qué pasa con el balance scorecard? Que mide la perspectiva financiera, la perspectiva de cliente, son 4 pilares fundamentales. La perspectiva financiera, la perspectiva cliente, perspectiva negocio y perspectiva de aprender, ¿cierto? La perspectiva de aprender es donde nos estamos basando en el empleado que sea capacitado. La perspectiva de negocio es adicional que se cumpla con los estándares de calidad que se le está ofreciendo al cliente y la perspectiva de cliente es que cumplamos todas y toda, que primero que todo le demos una satisfacción al cliente y que satisfazamos todas sus necesidades y todos los requerimientos que él está dando. Y la perspectiva financiera, pues que igualmente nos estipulemos dentro de lo pactado con el cliente. Eso es lo que hace medir el balance score. Aquí tenemos una breve imagen donde podemos ver cómo es el balance score. Ya vamos a continuar con la parte del tercer video donde se muestra todas las herramientas que se utilizaron para
video, que utilizamos primero y segundo video,